A las 11 de la mañana con 14 minutos en todo el país, les decimos que tenemos aquí en el piso al doctor Mateo Fabra, abogado penalista que nos acompaña habitualmente en el programa, que dadas las circunstancias hace más de 2 meses que estamos comunicándonos con él vía Zoom y hoy vuelve la presencia del doctor Fabra aquí en los estudios de la mañana del 11. Doctor, bienvenido. ¿Cómo has pasado? Muchas gracias. Un gusto. Bien. Qué bueno volver Impecable. a verte, ¿eh? ¿Te ves más gordo Rejuvenecido. por televisión? Voy a seguir encerrado entonces. Bueno, Mateo, bueno, la idea un poco era hablar contigo del tema del proyecto de ley de urgente consideración, que ahora están diputados, que tuvo una acalorada discusión en el Senado, que se le introdujeron modificaciones, que finalmente salió el proyecto definitivo que ahora pasó a diputados, que puede ser pasible de modificaciones también. Se habla de un retroceso de la LUC, se habla de pérdida de derechos desde la mirada del Frente Amplio, por ejemplo. Se habla de una muy buena ley, de una ley moderna, de una ley que contempla todas las necesidades y los reclamos de la población a lo largo y ancho del país. O sea, como que tenemos un blanco y un negro y la gente dice, pero ¿y cómo? No puede ser un blanco y un negro, más allá que en política lo que para unos es bueno, para los otros es directamente malo, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos sobre el tema? Es que depende de cómo miremos el proyecto de ley que está en estudio. Si tú lo miras desde el punto de vista político, tiene, como estamos muy parcializados políticamente hablando, unos están en un extremo y los otros están en otro extremo. No hay una mirada de acuerdo, una mirada de conjuntar intereses, no. Está muy parcializada la cosa. Si tú dices sí, yo digo no, y en esa posición nos mantenemos y se desarma todo, porque creo que hay poco espíritu de solucionar cosas, de ponerse de acuerdo, me parece. Entonces, políticamente, los que tienen una visión es totalmente contraria a la de los demás. Y bueno, políticamente yo no voy a opinar de ese tema. Jurídicamente, es un proyecto de ley que ha recorrido los pasos que tiene que correr una ley, que entra al Parlamento para su estudio y eventualmente su sanción. Llama la atención lo que ya hemos hablado muchas veces en cuanto a la cantidad de artículos, sobre todo en cuanto a la cantidad de temas que están incluidos en la LUC, que no es un proyecto de ley que pueda considerarse de urgente consideración todo lo que incluye la LUC. Hay temas que pueden perfectamente esperar o entrar al Parlamento como un proyecto de ley común y corriente que hable sobre diversos temas. Hay temas en la LUC que son muy importantes, que son urgentes, eso sí deberían haber hecho un paquete, ¿no? Y con ese paquetito darle el carácter de urgente consideración para que fuera estudiado a la brevedad. Viendo al senador Penades en imágenes entre tantos senadores, habían aclarado de que se llama ley de urgente consideración no porque los temas que están ahí adentro sean urgentes, sino porque es urgente considerar esos temas. Aclararon que eso era un matiz, porque además en temas de seguridad pública, en temas de educación, que toda la gente durante mucho tiempo reclamaba, bueno, los temas urge que los aclaremos, que los solucionemos, que los legislemos, pero no es que el tema sea urgente. Lo que es urgente es considerar todos esos temas. Es un matiz que aclaró el otro día el senador Penades, pero de todas maneras yo he escuchado mucho eso que vos decís de que hay temas de que en realidad perfectamente se podrían haber tratado después. De hecho, algunos temas que estaban en la LUC se desagregaron e ingresaron como proyectos independientes al Parlamento. Una de las cosas que leíamos en los titulares, que eso te comprende y me interesaría que abundaras, se genera un cuello de botella cuando se discute el endurecimiento de las penas a menores infractores, ¿no? Que es uno de los temas que se está discutiendo. Vos ya lo has dicho hasta el cansancio de que la solución ni remotamente pasa por ahí, de endurecer las penas, santo remedio. ¿Por qué entonces este enrosque en la discusión si en definitiva no va a solucionar el problema? Porque estamos dándole una visión política al asunto. Incluso referente a eso que decías tú, que fueron las expresiones de Penades, que no que fue el miembro informante en la Comisión Especial del Senado. Lo que hizo Penades fue dar una visión política del asunto. Y la consideración que yo hago es jurídica, técnica. Me estoy refiriendo a lo que dice la Constitución y lo que establece la Constitución. Que seguramente Penades no la tiene en cuenta en sus palabras, porque sus palabras son contradictorias con lo que dice la Constitución.
es lo que él entiende desde el punto de vista político. Yo lo razono y lo puedo comprender lo que dice. No lo comparto. ¿Ah? Yo sé que todos los temas son importantes, pero el mecanismo de ley de urgente consideración establecido en la Constitución no es para ese andamiaje que plantea Penades. Es para un caso, por ejemplo, para ser concreto, ¿recuerdas cuando el tema aquel de los bancos, que hubo una crisis terrible, que necesitamos una solución inmediata? En el 2002, una ley en el gobierno de Valle fue... Hay una ley de urgente consideración. Un viernes se planteó la necesidad de una ley de urgente consideración, el lunes estaba aprobada. Eso es una ley de urgente consideración para resolver un problema de urgente consideración, un problema grave y urgente, un problema que no puede esperar. No se podía esperar ni siquiera una semana para resolver el tema de la banca. Se resolvió de la forma que la Constitución establece, porque para eso está la Constitución, hay que cumplirla nada más. Entonces, en ese caso, estamos dejando de lado la Constitución para atender un problema político. Otra cosa, en cuanto a las penas de los menores, como tú has dicho con acierto, yo siempre he referido que el aumento de las penas, la creación de los delitos, el endurecimiento de las penas ya existentes no soluciona ningún problema de los que tenemos planteados en la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque son problemas que tienen otro origen, otro fondo, otra razón de existir, que no es justamente la falta de castigo. Entonces, si nosotros atendemos ese problema desde la punibilidad, desde la pena, desde el castigo, desde la cárcel, nunca vamos a atender las raíces de esos problemas. Entonces no lo vamos a solucionar nunca jamás. ¿Que algo había que hacer? Sí, obviamente que algo hay que hacer. Que un homicidio, por el hecho de que sea perpetrado por un menor, cometido por un menor, no puede tener una pena de 5 años, era obvio. A ver, una vida tiene que tener un valor, y ese valor, si lo medimos en castigo, no puede tener 5 años. Además, con todas las cosas que ocurren, ¿no? Entonces subieron a 10. Puede parecer insuficiente, pero 10 años ya es otra cosa diferente, sobre todo si tú consideras que un individuo que entró a la cárcel con 17 años, me rectifico de cárcel, entró al sistema, porque tiene un sistema diferente y aparte, entró al sistema con 17 años y va a salir con 27, bueno, ahí tenemos la posibilidad de que el sistema haga sus efectos sobre esa persona, que el castigo tenga su efecto. Porque debemos pensar que el castigo tiene sus efectos, ¿verdad? En algunos casos los tiene, en otros no nos sirve para nada. Vemos que los individuos reinciden, se convierten en peores delincuentes de lo que ya eran. O sea, hay un montón de factores que no son exclusivamente el tema de la pena. Acá esto es multidisciplinario, acá es un andamiaje que trae un montón de elementos que hay que analizar. La educación, la familia, el trabajo, la economía. Bueno, hay un montón de cosas, un montón de cosas. Esto no se arregla con leyes penales. Lamentablemente seguimos en utilizando ese criterio, los legisladores nuestros siguen utilizando ese criterio de que hay que endurecer las penas. La gente lo pide, pero ¿qué pasa? La gente no piensa. La gente lo pide porque está harta de que un gurí de 16 años mata a una persona y en 3 años está fuera. Claro. Parece una burla absoluta a la sociedad. Sí. Y además también por aquello de que, bueno, a ver, yo si voy a robar y sé que por hurto, ¿cuánto me dan? 6 meses. Capaz que no me importa. Ahora, si por hurto me dan 6 años... capaz que lo pienso. Entonces, de repente generar un efecto disuasivo en el razonamiento. Decir, bueno, si me agarran, me como una cárcel impresionante, ¿no? Buscándolo por ahí, que también amedrente. Decir, bueno, acá un homicidio seguro que me como 40 años. No es una chance, capaz que me dan 10 claro. Y después el 2 por 1. Conducta. Claro, no existe todo aquel abanico de bondades y de beneficios que le dan a los delincuentes. Sí. Bueno, que de repente por esos dos lados el tema del endurecimiento de las penas la gente pueda pensar que es una solución. Claro, es o que se hace justicia. Sí, la justicia no existe. O sea, la gente no puede esperar justicia porque la justicia no existe.
La justicia es un ideal, se supone que todos trabajamos con el ideal de justicia, pero la justicia no existe. A la prueba está, digo, hay delincuentes paseándose en la calle y gente inocente en la cárcel. Entonces, esa es la prueba más contundente de que la justicia no existe. Es un ideal. Todos trabajamos con el ideal de justicia, y lo que tenemos es un sistema de justicia. Así como hay un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de poleas mecánicas. O sea, un sistema más. Yo siempre digo, para mí la justicia no existe. Que eso lo diga un abogado es sí. muy llamativo, ¿no? Porque supuestamente un abogado está convencido de lo Sí, pero que... antes de ser abogado tiene que ser persona. Y la persona es la Ya que, sé, pero la que piensa es eso. como que yo esté haciendo un programa y diga, no nos ve nadie, o sea, no tenemos un solo televidente, es difícil remarla No, o para no le mí. crean a los medios. Claro, ahí está, decir, no, los medios es toda una mentira, los medios no existen, los Claro. medios es toda una burbuja. O sea, yo estoy trabajando en esto, yo conozco, más allá de que puedo estar diciendo una verdad o una verdad a medias, que no deja de ser una mentira, pero en definitiva es muy llamativo, me parece que es muy sintomático de que un abogado penalista con muchos años en la profesión diga que la justicia no existe. Es lo que yo pienso. Está bien, me encanta que digas lo que pensás. Sería muy sucio de mi parte salir a decir una cosa en televisión o a una persona cuando en realidad yo pienso otra. ¿Y nunca te han dicho, te escuché decir en televisión que no crees en la justicia? Entonces, ¿cómo voy a pedir justicia? Claro, yo lo que hago es cumplir una función, un trabajo profesional que desempeño en el sistema judicial. Como yo separo lo que es una cosa de la otra, para mí la justicia como valor, como bien preciado, no existe. Sí existe un sistema de justicia y es en el sistema de justicia en el que yo desempeño mi trabajo y mi función. Y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema y he andado bastante bien. ¿Por qué? Porque más allá de mi pensamiento, yo hago mi trabajo de forma correcta. Yo puedo pensar que la pintura esta que estoy utilizando para pintar acá es una porquería, pero es lo que hay. Y la utilizo y pinto y queda precioso y es un buen trabajo. Ya está. Lo que yo piense no interesa. Porque, desde luego, pero digo, es difícil todos los días es que trabajar para mí en esa convicción. Para mí se hace muy difícil porque yo muchas veces no encuentro en el sistema una respuesta acorde a lo que yo entiendo que debería haber sido esa respuesta. Claro. Tenés una desilusión permanente, digamos. Eso. Obviamente. Impotencia, me imagino, ¿no? También es muy frustrante. Pero, a ver, esto yo lo digo y muchos lo piensan y no lo dicen. También Yo lo digo, claro. También Pues es verdad. no. Alto, fuerte y claro, dijeron. Trato de amigos. ser sincero, porque es la única forma en que tú puedes trabajar tranquilo. Si Volvamos a la LUC. Volvemos a la LUC. Volvemos a la LUC. Quería conocer un poco más el trasfondo legal sobre esto de la legítima defensa que también se trata en la LUC. ¿En qué beneficia o en qué perjudica a los ciudadanos? Mira, es un tema muy delicado. Lo primero que la gente tiene que saber y entender es que el artículo 26 del Código Penal prevé lo que se llama la legítima defensa. La legítima defensa es un instrumento que nos brinda la ley a las personas, a los particulares, para que en el caso de que el Estado no pueda defendernos ante una situación en que esté en peligro nuestra vida o nuestra integridad física, incluso otros derechos como la propiedad o el honor, nosotros podamos defendernos. ¿Ah? Ese artículo 26 nos autoriza a defender nuestra vida y nuestra integridad física, incluso atacando valores tan importantes como la vida del agresor. Yo puedo quitarle la vida a una persona para defenderme y voy a estar exento de responsabilidad. ¿Siempre y cuando él esté armado? No importa eso. No. Lo que sí tiene que haber son tres elementos que son fundamentales. Primero, una agresión ilegítima. A mí me tienen que agredir ilegítimamente. Porque si viene un policía y me esposa, me está privando de libertad, me está agrediendo, me está llevando a un lugar que yo no quiero. Es una agresión.
pero esa es una agresión legítima porque él está cumpliendo una ley. ¿Ya? Entonces tiene que haber una agresión ilegítima, que no tenga fundamento legal, ni respaldo legal. Si hay una agresión ilegítima, tiene que haber también, el segundo requisito, es que la ley me pide a mí que yo me defienda de forma racional, que yo dentro de esa potestad que me da la ley lo haga de forma racional. Claro, que si viene y te da una piña, no le cortes la cabeza con un machete. Que haya una necesidad racional del medio que yo empleo para repeler esa agresión o para defenderme, ¿no? ¿Qué pasa? No necesariamente yo tengo que actuar en forma proporcional o igual a la forma en que actúa mi agresor. A mí una persona puede agredirme perfectamente sin nada, solo con sus manos, y yo voy a estar habilitado para usar un arma y quitarle la vida. Y no es ningún problema, yo puedo estar exento de responsabilidad. Mientras esté Y ahí- dentro de la propiedad. ¿Ahí también es legítima defensa? Sí, claro. ¿Qué pasa? Se va a analizar el caso concreto. Claro. Imagínate que una persona, ¿Cómo demostrás? si yo soy esto que tú ves acá, 1,60 m, dificultades motrices, 1,60 m, puro talento y facha, quiero decirlo. A ver. Lo tenemos acá y... Sí, no damos quiero prueba. pararme, digo que sería una persona de 2 metros y pico, con una fortaleza física impresionante, viene y me da un golpe, yo caigo al piso, viene y arranca a golpearme en el piso. Me mata. Me mata. Entonces sería ilógico y no tendría ningún sentido que a mí me exigieran a que yo me defendiera de la misma forma en que fui atacado, que hubiera proporcionalidad. No puede haber proporcionalidad, porque yo quise defenderme con los puños. Por favor, mira esto, ¿qué le puedo provocar al hombre? Lástima. Cuidado, yo he visto más de uno de 1,60 m que Claro. Bueno, ha abollado a más de uno de 1,90 m. obvio, Así sí, que sí, ojo, sí. Por eso ojo te con digo, el tema del tamaño. no, Puede ser una no, condición. se va a estudiar caso a caso. Claro. Entonces se va a analizar. Si tú te defendiste de forma racional y de acuerdo a la situación que se te planteó a ti, tú estabas cocinando a mediodía, tranquila, te fuiste del canal, estabas preparando un tuco, ahí estás picando el tomate y entra un tipo y te agrede. ¿Te quiere matar o te quiere lastimar? ¿Tú qué haces? Con la misma cuchilla que te estás defendiendo, que estás cocinando, te defiendes. Lo lastimas con esa cuchilla, el tipo fallece o tiene una lesión gravísima y tú actuaste Legítima en defensa. legítima defensa. Es un permiso. Se va, ¿Qué se modifica ahora con este? acá se modifica que se amplía lo que... Hay una cosa que hay que, entre paréntesis, una cosa que he notado en este proyecto que hicieron bien fue sustituir los artículos del código. Más allá de su contenido, que no estamos analizando en este aspecto, dicen, en todos los casos dice, sustitúyese el artículo tal, cambiamos. Antes era muy frecuente, agrégase Como un anexo, una aclaración. un anexo, una aclaración, un agregado, se suprimía. No, acá te Que dicen crean muchas veces clarito, estas confusiones que claro, decimos. te crea confusiones porque después tú no sabes muy La bien cómo... interpretación que Tienes decíamos que ir ayer, a ¿no? mirar lo que decía el viejo, lo que dice el nuevo. Acá te lo dicen clarito, se sustituye. Te dejan el texto tal cual estaba, si quieren agregarle algo, se lo agregan al final. Claro. Como pasa con el 312 del homicidio, las agravantes, todo eso. Dijeron, sustitúyese, y te lo dijeron clarito, te lo pusieron, el nuevo es este, dice Claro. tal cosa. ¿Ah? Y con el artículo 26 pasó lo mismo. Crearon, le dieron otra redacción y crearon algunas cosas que a mí me parece que no hubieran sido necesarias y que van a traer en la aplicación de esta disposición, si resulta aprobada de esta manera, serios problemas en la aplicación de la ley. Dice, se considerarán dependencias de la casa en las zonas urbanas, los balcones, las terrazas, las azoteas, los parrilleros, las barbacoas, los jardines, los garajes, cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Quiere decir que la persona, el dueño de casa puede actuar en estas condiciones,
Pero, está dentro de la casa igual. O sea, en realidad, solo que no es puertas cerradas y no es como que Bueno, es pero parte si yo del tengo la propio- barbacoa a 200 metros, ya ahí no. claro. Entonces, ¿qué Es pasa? ridículo. Claro, ahí genera ya. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de expresiones así, Claro. por ejemplo, siempre que tengan una razonable Claro, proximidad. ya te- ¿Y qué es razonable? Exacto. ¿Quién define lo que es razonable? Justamente ese es uno de los problemas que va a traer la aplicación de Mm. esta disposición. ¿Por qué? Porque lo razonable para mí puede que no sea razonable para el juez o para el fiscal claro. o para la ¿Y persona que por qué no interpreta la ley. ponen a una distancia de 84 metros con 20? ¿Por qué no ponen así y no hay lugar a interpretaciones? No entiendo eso. Porque funcionamos así. Mateo, yo no quiero porque en cada tema podemos profundizar mucho y además vos con esa opinión técnica tan clara que tenés, siempre es ilustrativo. Florencia te preguntaba por la legítima defensa. ¿Y qué es la legítima defensa presunta? Es cuando se presume que existió legítima defensa y está acá regulado también, y te dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de, por ejemplo, el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional que en ocasión o con motivo de su cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas o cualquier otro tipo de defensa en forma racional, proporcional y progresiva. Mira todo lo que dice acá. Claro. ¿Ah? Incluso se les pasó, se olvidaron, y no es un tema menor, hay otros funcionarios públicos que cumplen esta tarea represiva, que están habilitados para el uso de armas, incluso la usan, y es una cosa muy frecuente y muy común, que son los funcionarios aduaneros. Acá no están los aduaneros. Acá están los funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional. Los aduaneros pertenecen al Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas. Entonces, al no estar incluidos acá, ¿qué pasa con un aduanero que mañana repele una agresión de una persona en el cumplimiento de su función, obviamente estamos hablando, utiliza su arma de reglamento que le proporcionó la Dirección Nacional de Aduanas, debidamente habilitado y todo lo demás, y que está habilitado por el Ministerio del Interior para portar armas y usar armas y todo lo demás, y le quita la vida o lastima a una persona? Volvería a ampararse en la disposición original del artículo 26, defendiendo su vida o defendiendo la vida de un tercero, actuó en legítima defensa y le disparó, porque específicamente no está previsto, porque acá el policía y el soldado, o sea, todos los integrantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa Nacional, no ejecutan su trabajo ni disparan su arma a la luz del artículo 26, sino que lo hacen a la luz de la Ley de Procedimiento Policial, en el caso del Ministerio del Interior, porque están cumpliendo una ley, cosa que también va a traer serios problemas, porque los funcionarios de Defensa Nacional, salvo aquellos que cumplen tareas perimetrales en los centros de detención, en las cárceles, esos están amparados por el decreto 110 que establece que ellos están cumpliendo esa función y que en el desempeño de esa función pueden usar sus armas, ¿no? Pero además, el resto de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional no pueden usar sus armas salvo en situaciones de guerra, porque eso es lo que establece la disposición actual. Y acá no está contemplado eso. Los funcionarios del Ministerio de Defensa no pueden usar sus armas salvo que sea en situación de guerra. Claro. O sea que lo que pasó el otro día, el triple homicidio, no podrían haber usado sus armas. No se podrían haber defendido. Si hubieran podido, más allá de que era conocido y todo lo demás. Sí, podían haberlo hecho. Porque ahí era legítima defensa, pero Porque no ahí por les su entra rol. la legítima defensa, pero no es... De todas maneras, me da la sensación que queda una cantidad de lugares, y vos sí. como abogado lo sabés, Es que después muy- los abogados empiezan a escudriñar y a buscar entre limbos jurídicos, entre lugares que son zonas de sombra, sagacidades de los abogados, siempre diseñan estrategias para sus defendidos. Claro está
que terminan dejando a la justicia en Orsay, porque la justicia dice, ay, tiene razón, la verdad que no me di cuenta que había un agujero por acá donde me metieron el gol. Pues en definitiva, el arte del abogado es buscar de manera legal todas las debilidades que tiene el sistema. Es el mismo arte que tiene que utilizar el fiscal y el juez, aplicar la ley. A mí me aplica la ley la producción del programa porque nos mandan a la tanda, ya se nos terminó el tiempo. Un tema que teníamos pensado plantearte lo podemos dejar como avance para la semana que viene, porque estamos hablando de todo esto de la seguridad pública, de la delincuencia, de la violencia, y estamos hablando del COVID-19 como una pandemia. Y hay otras pandemias, porque los homicidios son una pandemia. Sí, sí. Los femicidios, una pandemia más nueva, por más que vos no estás de acuerdo con el tema del delito de femicidio, como ya lo explicaste claramente, porque está establecido de que están los homicidios, ¿no? Y después están los agravantes. En realidad están los delitos y los agravantes de los delitos, ¿verdad? Técnicamente el femicidio no existe. Exactamente. Y pero sigue bueno, sin existir, y no es porque yo lo diga, lo dice el código. en definitiva, es un problema que tenemos enquistado en la sociedad, que Sí, sí. tenemos 30, 40 mujeres por año salvaje y cobardemente asesinadas, es una pandemia. Sí, sí. Y el tema de los siniestros de tránsito, por nombrar solamente algunos, y también el tema de los suicidios, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, nos gustaría tener tu mirada desde el punto de vista jurídico sobre estos temas que los tenemos en la sociedad, que nos están llevando miles de vidas y sin embargo parecería como que hablamos todo el tiempo del COVID-19 ahora. Porque antes del COVID-19 tampoco estaban arriba de la mesa los suicidios, tampoco estaban arriba de la mesa los siniestros de tránsito, o sea, parece que son temas que no importan, ¿no? El tema es por qué no importan, No. por qué no se habla. No, sabes que no es que no importen y que no se hable. Estamos buscándole solución a todos esos problemas, pero la buscamos en el lugar equivocado. Lo que tú estás diciendo le da 100% de razón a lo que yo te decía al principio. Estamos buscando la solución a los problemas en el lugar equivocado. No pasa ni por la cárcel, ni por la ley, ni por el juez, ni por... La gente no entiende. Dice, sí, pero ¿cómo es posible que por cometer ese delito 3 meses en la cárcel? A ver, usted vaya a la puerta del Parlamento y quéjese en el Parlamento, porque lo que hizo el juez, lo que hizo el fiscal y lo que hizo el abogado es lo que la ley les permite hacer y la ley no le metaron ellos. Siempre quedamos en los mismos lugares con Mateo y me encanta porque son esas discusiones intensas, porque los legisladores dicen, no señor, la ley está, lo que pasa es que no la aplican. No, son una porquería las leyes. Señoras y señores, gracias Mateo Fabra. Un gusto. Un placer recibirte aquí en el estudio. Un gusto como para mí. siempre. Ya está, este es el titular. Las leyes son una porquería, palabra de un abogado. Nos reencontramos la semana que viene, Dios mediante, y vamos a desarrollar estos temas, ¿te parece? Sí, señor, si seguimos con este estado de salud así, todos sanitos, venimos Si no te están esperando la semana a que la viene. puerta. Muchas gracias, Mateo. Un Vamos gusto. a una pequeña pausa, tenemos más para compartir con ustedes en la mañana del 11, quédense con nosotros.